tuve la oportunidad de conocer al señor presidente aproximadamente en el año 2010. Mi señor padre ya lo conocía de antes. Te voy a ser muy sincero. Yo, por ahí del 2006, cuando fue la primera vez que me tocó votar, apenas tenía 18 años, no tenía idea de política, no sabía sobre historia, o sea, sí sabía sobre historia de México en general, pero no la historia política de cómo nos ha llevado los líderes, cómo nos han llevado hasta el momento en el que estamos. No tenía idea por quién votar y pues pasó el tiempo. En el 2006 la televisión me decía, la radio, todavía no estaba el internet, no estaban las redes sociales, entonces la televisión me decía que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, ¿no? Y la verdad yo me la creía, porque era lo que la televisión me lo decía. Y no había contrapeso, no había redes sociales. No había contrapeso, ni redes sociales. Y los que hablan bien de Andrés Manuel, ¿qué pasaba? ¿Lo censuraban? Sí, exactamente. Y los que estaban a favor de él, como dices, lo censuraban, los tachaban de antimexicanos, de los que apoyaban a Loco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero va pasando el tiempo y a mediados de ese sexenio, por ahí del 2010, un poco antes, un poco después, mi padre ya conocía al señor Andrés Manuel López Obrador. Se conocieron cuando mi papá fue presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en la iniciativa privada y el presidente actualmente, Andrés Manuel López Obrador, actual presidente, era jefe de gobierno. Se conocieron hace tiempo ahí. La cosa es que el presidente, ¿cómo llamamos el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Para no decir si era AMLO, el jefe de gobierno, presidente, precandidato, porque la historia va. Resulta que hace años, cuando enciende los pozos petroleros y hace este movimiento en Tabasco, porque Pemex contaminaba las zonas ejidales de la zona, no sé si recuerdas eso, que le dan un garrotazo y sale sangrando. En el 98, más o menos, ¿qué año fue eso? La foto de proceso, dices, ¿no? Esa foto. Sí, la foto, sí. Y resulta que mi señor padre estaba viendo las noticias, porque sí salió en ese entonces las noticias, y mi papá dijo, ese tipo de líderes son los que necesita México. Pasa el tiempo y mi padre conoce a alguna persona y le da una tarjeta de presentación. Coincidentemente, atrás de la tarjeta de presentación dice Andrés Manuel Casa. Y mi papá le dijo, ¿será o no será? El chiste es que llega en la noche a la casa, saca su tarjeta, marca ese teléfono y contesta a la mamá del actual presidente. Y le dice, disculpe, habla Miguel Torruco, quería saludar a Andrés Manuel. Y la mamá le dice, ¿Miguel Torruco? El hijo del actor, porque mis abuelos fueron actores de la época de oro del cine mexicano. Aquí está mi abuela María Elena Márquez, ganó la Bienal de Venecia, la única latinoamericana mexicana en ganar la Bienal de Venecia, etcétera, etcétera. Entonces, mi padre le dice a la mamá de don Andrés, le dice, sí, soy el hijo. Ay, qué gusto, yo veía las películas de tu papá. Andrés, te hablan por teléfono. Y ya llega ahí don Andrés y contesta. Y mi papá le dice, no nos conocemos, no tengo el gusto de conocerte, perdón que me atreva a llamarte, conseguí tu teléfono por una tarjeta de tal persona y nada más quería felicitarte por la acción patriótica que hiciste y que te opusiste al sistema y líderes como tú son los que necesita México. Esto fue antes de que fuera jefe de gobierno. Fíjate, por la fotografía esa que vio tu papá, le habló, ¿no? Por teléfono. Exactamente, y por la coincidencia de que le dieron la tarjeta de presentación y atrás venía el teléfono apuntado a lápiz. Entonces, ¿cómo en qué año fue esa llamada? La verdad no sé, pero sí tiene antes de que fuera jefe de gobierno. ¿Antes del 2000? Pues sí. El año que fue el año del garrotazo fue ese mismo año. Ah, ok. 1996. 96. Sí, fíjate. Okay. 12 de febrero de 1996 fue cuando publicaron esa de proceso. Pues habrá sido que en los siguientes 2 semanas. Entonces, don Andrés le pregunta a mi papá, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, yo a la hotelería, soy empresario y tengo un libro que se llama La industria de la esperanza. Y le dice, cuando nos veamos, espero me lo dediques. Pasan los años y él Andrés Manuel es jefe de gobierno, el presidente Andrés Manuel es jefe de gobierno y mi papá presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles.
Entonces, hay un evento en común en la Ciudad de México de los hoteleros. Mi papá, como buen detallista, dice, y ya llevó a ser jefe de gobierno aquel patriota de Tabasco. Entonces, él ya con su libro preparado de la industria de la esperanza y dedicado hacia Andrés Manuel. Y cuando llega, se baja del coche y los presentan. Si Miguel Torruco, mucho gusto. Lo primero que le dice don Andrés a mi papá es, ¿y mi libro? Así. ¿Se acordaba? Es que el presidente Andrés Manuel tiene una memoria muy, muy buena, ¿eh? Tiene una memoria tremenda, no se le va nada. Nada. Tú le puedes decir algo en cortito de 5 segundos y 2 años después te dice, como eso que me dijiste. Ándale. Me ha pasado personalmente. Entonces, pues le dice, mi libro, aquí está. Y empieza una relación muy cordial entre ellos desde aquel entonces. Y don Andrés sabía que mi papá se dedicaba, el presidente sabía que mi papá se dedicaba a la hotelería, a la iniciativa privada. Mi padre lleva 50 años trabajando en turismo. Muy preparado, ¿no, señor Miguel? Te lo agradezco. Pues ya él fue presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, presidente de la Confederación Nacional Turística, todo esto en iniciativa privada. Después de ahí fue secretario de Turismo de la Ciudad de México y actualmente secretario federal del gobierno de México en turismo. Pero pues ya pasan los años y ya es cuando entro yo, que yo estaba pues todavía muy morro, estaba muy chamaquito. Resulta que veo yo en la televisión lo del peligro para México, ¿no? Pasa un poco de tiempo y de pronto mi papá nos junta a la familia. Ya se acercaban las elecciones. No, todavía no se acercaban tanto. Mi papá nos junta y nos dice, pues me reuní con Andrés Manuel y me invita a ser secretario de Turismo en caso de que gane. ¿Eso fue el 2006 o 2012? 2012. Acercándonos por ahí, habrá sido en el 2010, ya lo estaban platicando. Bueno, cuando platicaron eso, pero era para la elección del 2012. Para la elección del 2012. Entonces, la verdad, yo me quedé, dije, ¿cómo es posible que el peligro para México invite a mi señor padre, no? Pero yo decía, yo conozco a mi papá, o sea, yo no conozco al señor, pero conozco a mi papá. Sé que es un hombre honrado, que paga sus impuestos, que trabaja de sol a sol. Y mi papá no está mal de la cabeza como la televisión dice que este señor está mal, ¿no? Decía, algo debe de tener. Entonces mi papá me dice todo lo que dicen y me empieza a explicar lo de la manipulación mediática. Yo admiro mucho a mi señor padre, a mi mamá, que me han inculcado. Gracias a ellos soy lo que soy y los escucho mucho. Entonces, cuando me empezó a explicar sobre la manipulación mediática, que yo no entendía, estoy hablando, yo habré tenido quizá 16 años, voy leyendo, mi papá me dice, léete este libro, chécate este documental y lo empiezo a leer. Por ejemplo, el documental de La Barbarie y la Esperanza, que es muy bueno. Y hay varios de Pigmenio Ibarra hablando sobre Andrés Manuel, sobre lo que pasó en el plantón de Reforma, todos los chismes que se armaron y la manipulación mediática, que hasta la voz de Pícoro de Macú salía. Sí, es un peligro para México. ¡Gohan! Pícoro de Macú, ¿no? Y entonces que ponían los ladrillos en ese comercial, salía la voz de Pícoro de Macú y decía que Andrés Manuel era un peligro. Va a endeudó en el segundo piso, no sé qué. Iba poniendo mentiras. Pues sí, manipulación mediática. Entonces, mi papá invita a cenar al presidente, a don Andrés, a la casa. Y le dije, papá, ¿me permites preguntarle lo que quiera? Porque yo sí quería saber de voz, de viva voz, ¿no? Cenamos aquí en la casa y le comienzo a preguntar, oiga, don Andrés, ¿y por qué el plantón? Aunque yo ya había leído y me había informado más en los documentales y más. ¿Por qué el plantón? ¿Por qué el fraude electoral? ¿Por qué tal? Todos los chismes que decían de él. ¿Por qué las instituciones? Que al diablo con las instituciones. ¿Por qué tal? Todos esos chismes antiguos se los pregunté y me los contestó y me convenció. Pero de viva voz y viéndome a los ojos. Y dije, hay algo raro aquí. O sea, este señor no es el que me pinta la televisión o la radio o, por no decir nombres, los que salen en televisión y hablan de él. Loretito.
Luego cuando lo quieren desaforar, y me voy un poquito más atrás, ese gran discurso que da en el Congreso de la Unión, que dice, hasta el final cierra, me parece, dice, ustedes me van a juzgar a mí, pero todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hasta se pone la piel chinita. Sí, hasta, ¿miras? Hasta me acordé. Sí, me puso la piel chinita. Y dices, caray, todo eso me documenté. Y cuando hablé con él y lo conocí, dije, pues no es la persona desquiciada que me dice la televisión, ¿no? Dije, entonces tenía yo de dos sopas, o apoyar solamente a mi padre, a su proyecto y quedarme callado, o convencerme, romper la burbuja en la cual vivía y en carne y hueso apoyar yo también el proyecto. Tenía yo 18, 19, 20, 21 años, quizá, aproximadamente. Entonces decidí apoyar el proyecto. Pero si apoyo algo que me enseñó mi papá es que los torrucos somos una pieza y vamos por un solo camino. No andamos como el ping pong de aquí a acá. De tibios. Ahí. Sí, no. Entonces, si le apuestas algo, vas, pero vas por convicción, no por el puesto, la popularidad o lo que se te ocurra. No, es convicción. Entonces dije, pues, ¿cómo puedo empezar a ayudar? Apenas empezaban las redes sociales. Y ojo que cuando invitaba a cenar al presidente aquí a mi casa, yo sí le decía, y esto te lo platicaré más adelante. Aquí estamos hablando ya del 2012, ¿no? De cerca. 2012. 11, sí. 12, por ahí. Yo le decía, las redes sociales, no las echen saco roto, las redes sociales. Y me decía, la mitad de la población no tiene internet, como que todavía no tanto. Una conversación que... En aquella época sí es cierto, ¿eh? En 2011, 2000... Muy poca gente tenía Facebook. Bueno, si hablamos aquí de México, ¿no? Ya ahorita en el 2018, pues, se fueron para arriba. Pero en aquella época sí estaba... Nada más dos youtubers que se atrevían. El Santo, sí me acuerdo. Que incluso yo hablaba con él por teléfono después y así. Y el famoso Rafita, que después me tachó de neoliberal y así, que le mando un abrazo cordial a Rafita. Y amor y paz. Abrazos, no balazos. No, sí, Rafita es tremendo y tiene unas ideas muy centradas. O sea, no las cambia, pues. Para nada. Sí. Incluso hablaba yo mucho con Rafita y todo. Hace como 2 años, subió un video, dijo 2, 3 cosas en contra mía. Y yo dije, yo decía, pues es mi amigo, ¿no? Que si le dices me puede marcar y decir, oye, ¿por qué hiciste esto? Y le contestas, no, te estás equivocado, fue un chisme. O es como si, bueno, el chiste es que va pasando el tiempo y... ¿en qué me quedé? Ya se me fue el avión. Sobre que estabas hablando con el presidente en tu casa. Sí, sobre las redes sociales, ¿no? Sí, las redes sociales. Le comento, todavía no salía la frase de las benditas redes sociales. Me decía, pues es que aún gran mayoría de la gente no tiene redes sociales. Y digo, él por estar en la generación que está, que es la misma generación de mi papá, no entendían tampoco la fuerza con la que iba a venir, porque tampoco existía esa fuerza aún. Y pues bueno... Ahí ya cómo empiezo yo como un activista, ¿no? Yo estudié, me gradué en Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana. Esto ya fue más adelante en el 2012, cuando fue yo era estudiante en la Universidad Iberoamericana cuando fue la gran campaña. Me parece que cuando se organiza rectoría y vicerrectoría para invitar a los 3 candidatos, que era... licenciado Andrés Manuel López Obrador, Josefina y tu primo hermano Enrique Peña Nieto. No es cierto. Y Enrique Peña Nieto. Gracias. Entonces los invitan a los 3 y creo que el primero que aceptó fue el presidente Andrés Manuel. Yo lo que hacía en los recesos entre clase y clase, yo les empezaba a comentar a mis compañeros los documentales, los libros que leí fueron los de él, de La barbarie y la esperanza, etcétera, etcétera. Y muchos me decían, oye, pero no, tú estás ahí nada más porque tu papá va a ser secretario. Y decía, que eso es lo que mucha gente decía, ¿no? Tú estás apoyándolo porque quieres que tu papá sea secretario. Y decía, no. Mi papá, gracias a Dios, es una persona exitosa. Sí. A mí, por lo único que quiero que mi papá sea secretario es porque sé que tiene conocimiento y sé que puede sacar adelante al turismo mexicano, ¿no? Pero de turismo yo no quiero hablar mucho. Prefiero
Te hablo mejor de mi señor padre. Sí. Y entonces les platicabas a mis compañeros sobre la forma de pensar, de cómo lo conocí, qué había pasado con la famosa frase de al diablo sus instituciones, el fraude electoral, el plantón en Reforma. Entonces yo les comenzaba a platicar. A tus amigos de la escuela. A mis amigos de la escuela. ¿Qué te decían? ¿Qué te decían? Muchos de ellos decían, pues suena diferente. Y muchos de ellos de plano me tachaban. Yo creo que hay tres personas. A los que les puedes explicar y entienden y cambian su manera de pensar, los que apoyan porque simplemente tienen su manera de pensar a favor del proyecto, y los que de plano, aunque les enseñes una tarjeta color roja y le digas es rojo, te dicen no, es azul. Imposible hablar con esas personas, pero de todas maneras hay que respetarlas, ¿no? Yo soy de la idea de que qué bueno que exista la diferencia de pensamiento. Para la democracia es importantísimo que haya un contrapeso siempre, pero siempre y cuando sea un contrapeso y una democracia y una oposición sensata que en lugar de criticar te haga críticas constructivas. Pero bueno, platicaba a los compañeros sobre Andrés Manuel López Obrador y me decían, y convencí a bastantes, eso sí te lo puedo decir. Y les dije, va a venir a hablar, les recomiendo escucharlo para que pues vean que no les estoy mintiendo. Y ya ustedes, si él no los convence en el foro de la universidad, ya, táchenme de loco también. Pero la Universidad Iberoamericana es como, podría aventar una cifra 90% pro Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En aquel entonces. Sí. Pero estaba iniciando ese fervor porque los estudiantes de mi alma mater, la verdad, son pues, muy liberales de pensamiento abierto. Y ya cualquier persona que tenga más conocimiento del país y de cómo eran los medios de comunicación, te podías dar cuenta de que había mentiras, de que no todo lo que decían era verdad. Entonces ya estaba esa tendencia, ya estaba esa chispa en los estudiantes, porque fue un movimiento genuino, ahorita te platico. Entonces llega el presidente y había fila de espera. Por ahí en YouTube yo grabé un video y lo subí, que decía Andrés Manuel el Ibero. Y grabé la fila porque dije, esto lo tiene que ver los periódicos y todas esas personas tienen que documentar esto. Creo que fue el único video que documenté toda la fila, desde los salones, desde el edificio H hasta el auditorio. Increíble, cosa que nunca antes había visto yo, ni cuando fue Michelle Obama. Ahora sí que ni Obama. Ni Obama lo tiene. Y fue un gran éxito. Y cuando entra, lo empiezan a victoriar, presidente. Entonces, la gente, fue un movimiento natural, ¿no? Le preguntaron cosas, le respondía cosas. Yo tuve la oportunidad de hacer la última pregunta y le dije, señor presidente, señor candidato, ¿por qué votar por usted y no por los otros? Y se aventó un muy buen discurso que no recuerdo ahora, pero salió aplaudido y vitoreado, presidente. Pasan los días, los compañeros me decían, oye, pues tenía razón, y se empezó a hacer un furor pro AMLO 2012. Después de la visita en el Ibero. Después, a mí me encanta el boxeo, entonces me subo al ring a una pelea amateur. Obviamente no soy profesional, le respeto mucho a los profesionales. El boxeo es un deporte sumamente completo, el cual se tiene que respetar, porque la gente que llega al éxito a través del boxeo es gente que respeto por sacrificar absolutamente toda la integridad física, el tiempo, la familia. Pero bueno, yo lo practiqué de manera amateur porque me encanta, es un deporte que me apasiona. Y dije, bueno, pues si Juan Manuel Márquez se subió con el logotipo del PRI, eso sí, en veda electoral, él, y dije, pues ¿por qué no me subo yo con mis shorts de Morena? Cuando Morena era movimiento apenas, no era partido político. Y con mi logotipo de AMLO 2012. Y pues que me subo al ring, gano, y eso sí fue nota en las pocas noticias digitales que había. Aquí lo estoy poniendo, de hecho es 27 de abril del 2012, es la nota. Por ahí. La estamos viendo, ahí está la fotografía, con tu cinturón y todo. Y posteriormente, mi padre hace una
una cena en casa con empresarios del sector turístico para que conocieran a Andrés Manuel, al presidente Andrés Manuel. Y cuando todo el mundo se empieza a presentar, no, pues yo soy el dueño del restaurante tal y del hotel tal y del tal. Y cuando llegan a mí, yo decía, pues, ¿qué digo? No, soy apenas un estudiante. Digo, no, pues yo soy un estudiante de la Universidad Iberoamericana y acabo de ganar el campeonato iberoamericano universitario y se lo dedico al candidato. Y pues que me aplauden todos, me paro y le regalo el cinturón. ¿Hay foto de eso? ¿De cuando le regalaste? Sí, la tengo. Que la subí a mi Facebook. Sí, justamente te la mando. ¿Con el presidente? Con el candidato, en aquel entonces. Sí, el 2012. Candidato. Sí. No, imagínate. No, hombre. Y era cuando decían cómo es posible que los estudiantes del Ibero apoyen al presidente, ¿no? Pero apoyen al candidato, porque era como una ideología totalmente distinta. Y después viene Peña Nieto al Ibero.